En Vivir con Salud fomentamos estilos de vida saludables. ¿Sabías que tus huesos pueden volverse tan frágiles como el cristal sin que te des cuenta? La fragilidad ósea es el ladrón silencioso. No causa dolor, hasta que una simple caída puede provocar una fractura de cadera o de muñeca. Por eso, identificarla a tiempo es clave para prevenir complicaciones y proteger tu salud musculoesquelética. Conversamos con el Dr. Eric Hernández Ortiz, cirujano ortopeda. Cuando de tu salud se trata, escoge a Vivir con Salud, con la periodista Luz Nereida Vélez. Somos tu nuevo estilo de vida. Y seguimos dialogando con el doctor Eric Hernández Ortiz, quien es cirujano ortopeda. Doctor, fragilidad ósea, ¿qué es? Eso es la famosa osteoporosis, famosa osteopenia. Es una condición, como muy bien mencionaron, silenciosa. Usualmente la gente piensa que ese dolor que sienten es por esto, y típicamente el dolor de las coyunturas, que es el que asocian con esta osteoporosis, es por artritis, que son dos cosas bien diferentes, que pueden muy bien coexistir o simplemente existir cada una por su cuenta y no necesariamente estar relacionadas. Pero esa fragilidad ósea es, hasta cierto punto, yo diría que prevenible, siempre y cuando uno se haga los exámenes a tiempo. Exacto. O sea, que esto se va desarrollando con el tiempo. Eso es correcto. O sea, la osteoporosis no es algo que vemos en la adolescencia o en la gente joven. No, para nada. Esto es una enfermedad ya después de una media edad. Típicamente es más común en las mujeres, sobre todo luego del periodo perimenopáusico o posmenopáusico. Sí, porque ya entonces con esa pérdida quizás hormonal del estrógeno, que a lo mejor protege en algunas áreas, como protege, ¿verdad?, en el corazón, y ya luego de la menopausia estamos en igualdad de condiciones en cuanto al riesgo de enfermedad cardíaca con los hombres. Pues me imagino que en este caso es igual, aunque yo he sabido, ¿verdad?, y se dice que las personas bien delgadas, que estas niñas que prácticamente parecen un huesito, pueden sufrir de osteoporosis mucho más temprano que quizás en términos generales de la población. Sí, eso es correcto. Eso se debe obviamente al metabolismo y demás. Pero es una condición que nosotros, aunque pensamos que es de gente vieja, nosotros la tenemos que empezar a prevenir desde que somos jóvenes, sobre todo las mujeres cuando están en épocas en las que pueden quedar embarazadas o que ya están embarazadas y tienen sus hijos, incluso en la lactancia. ¿Y qué cosas entonces tenemos que hacer para prevenirla? Un poco de movilidad, actividad física, ingerir el suplemento de calcio. Todo eso que mencionaste, la actividad física siendo la más importante, porque igual que cuando nosotros vamos al gimnasio hacemos mucho ejercicio para que el músculo crezca, si dejamos de ir, el músculo se atrofia. El hueso básicamente se regenera y se endurece por el trauma que recibe, o sea, un trauma positivo. Exacto. ¿Verdad? Como el que el ejercicio te provee. Porque ese ácido láctico, ese colágeno y todas esas cosas dentro del hueso se empiezan a mover. Básicamente el microtrauma que coge el hueso por utilizarse, por cargar peso, por recibir algún tipo de impacto en el caminar, en correr y ese tipo de cosas, hace que como el andamiaje dentro del hueso sea mucho más fuerte. No es un andamiaje débil y ¿verdad?, con poca estructura. O sea que es importante entonces esa movilidad, ese ejercicio, comenzar desde bien temprano. Claro, esto en conjunto con la alimentación. Definitivamente. Porque no podemos dejar de alimentarnos adecuadamente. Definitivamente. Es la combinación de estilo de vida. O sea, también cosas como los malos hábitos, cigarrillo, alcohol y ese tipo de cosas, uno puede hacer todo el ejercicio del mundo, tener la mejor dieta, sin embargo, si practica esto en exceso, pues no vamos a tener una buena salud. O sea que esos estilos de vida también hay que modificarlos. Le pregunto, con esta modalidad de los GLP-1, estos péptidos que han venido muy bien para una parte de la población que sabemos que buscando otras alternativas muchas veces se les hacía difícil bajar de peso. Lo que yo veo a mi vuelta redonda son cada vez gente más flaca, más delgada, sin masa muscular, pérdida, o sea, y que parecen un huesito ambulante. Esa gente está más propenso, esta gente joven, ahora a la larga a poder tener un problema de fragilidad ósea. Definitivamente. Más temprano me refiero. Definitivamente, y mucho más porque hay un factor bien común en la mayoría de las personas que utilizan todos estos medicamentos, y es que no quieren hacer ejercicio. Entonces, si tú combinas esta pérdida de masa muscular, pérdida de grasa, sin hacer ejercicio, el cuerpo necesita sacar el combustible de algún sitio, y va a ir al músculo y va a ir al hueso.
entonces vas a perder la masa muscular y la masa ósea, entonces vas a ser mucho más frágil y mucho más débil. Que la gente a veces piensa que eso no es importante, pero sí es importante, sobre todo porque yo siempre digo que nuestros músculos, ¿verdad?, son ese cojincito de los huesos. Eso es correcto, y la movilidad está dada por la combinación de hueso y músculo y tendón. Entonces, tener fragilidad ósea es estar propenso a que nuestros huesos se rompan. Eso es correcto, con mínimo trauma. El problema es, como mencionamos anteriormente, esto es silencioso. Si nosotros no nos hacemos los exámenes a tiempo y no nos preocupamos, lo que va a pasar es que vamos a tener una caída simple donde no nos hubiese pasado nada en circunstancias normales y nos vamos a romper el hombro, nos vamos a romper la cadera, una columna lumbar, ese tipo de cosas. Y ahí está el peligro, porque entonces podemos quedar pues sin caminar, podemos quedar con un problema serio de por vida. Así que aparte de esa suplementación y del ejercicio, el estudio base para conocer cómo está esa fragilidad ósea es la desintometría, ¿no? Eso es correcto, y se debe empezar ya en el área, ¿verdad? A menos que haya algún otro factor de riesgo, pero ya cuando la mujer está en el periodo perimenopáusico, ni siquiera hay que esperar que esté en la menopausia. Sí, que sería como a los 50 años, 45 a 50 años. Exactamente. Porque el promedio de la menopausia en Puerto Rico es entre los 52 y 54. Eso es correcto, por lo menos 5 añitos antes para saber cuál es la base de esa calidad ósea de ese paciente. Y entonces de ahí buscamos entonces alternativas para que darle el alimento, como uno dice, a ese hueso. Definitivamente. Y ponerlo fortalecido. Eso es correcto. Y el problema es que muchas veces queremos esperar que el paciente ya tenga un diagnóstico de osteoporosis para empezar a tratar. Yo creo que si podemos prevenir, nunca vamos a llegar al tratamiento. Usted mencionó osteopenia. ¿Qué diferencia hay entre la osteopenia y la osteoporosis? Básicamente es la etapa antes de la osteoporosis. Tú básicamente tienes una estructura normal, tienes osteopenia, que ya es un hueso debilitado, y tienes la osteoporosis, que es el hueso completamente debilitado. O sea, que en la osteopenia yo puedo comenzar entonces a prevenir llegar a la osteoporosis. Definitivamente, en mi opinión, ya la osteopenia tiene que recibir tratamiento. Como uno la previene es cuando todavía no tienes un hueso osteopénico, que es un hueso debilitado, y te suplementas bien con tu calcio y vitamina D y sobre todo haces ejercicio. O sea que allá entre los 45 a 50 años me hago ese estudio, determina cómo estoy y de ahí entonces yo busco qué hacer para evitar llegar a esa osteoporosis. Correcto. Aunque afecta más a las mujeres, sobre todo después de la menopausia, ¿la osteoporosis también le puede dar al caballero? Claro que sí, con mucha menos probabilidad, pero la veo también. O sea que también, o sea, no se escapan, los caballeros no se van a escapar, sobre todo cuando ya están más viejitos, me imagino yo. Sí, quizás en el caso después de los 70. Correcto, se ven etapas mucho más tardías porque no tenemos el metabolismo de estrógeno como en el caso de la mujer. Exacto, ustedes se mantienen esa testosterona de por vida, aunque esos niveles vayan disminuyendo. Así que tenemos que... Y yo pienso que esto lo debemos hacer, doctor Hernández Ortiz, desde que somos jóvenes. Yo creo que no debemos esperar a tener 50 años para comenzar a cuidarnos. Yo creo que debemos comenzar desde bien pequeños, que los papás nos enseñen, luego en esa adolescencia, luego en esa adultez joven, haciendo, como usted dice, esa alimentación, esa actividad física, buscando la suplementación que nos corresponde para poder llegar a tener 50, 60, 70 años con vitalidad. ¿Se puede? Se puede, claro que sí, se puede. Es importante lo que bien mencionaste, que desde jóvenes, porque eso es prevención. Si nosotros no prevenimos, ya estamos buscando tratamiento y nunca los tratamientos van a ser igual de efectivos que la prevención. Y el problema es que esa fragilidad ósea, si se me rompe la cadera, ¿a qué me expongo, doctor? Bueno, número uno, hay un 50% de riesgo de mortalidad en una fractura de cadera por fragilidad ósea. 50%. Y eso es bien alto. A un año. Eso te puedes morir 50-50. Así de malo es, número uno. Número dos, a bajar un nivel de actividad física. Si usted era una persona relativamente activa que no usaba ningún de equipo asistivo para caminar, muy probablemente vas a necesitar de por vida un andador, un bastón o lo que sea. Y la gente que ya estaba en esa etapa, muy probablemente queden encamados. Ahí tiene, mire, para que usted comience desde bien temprano a cuidarse. Y mujeres, tenemos que cuidarnos, o sea, el varón y la mujer, pero cuando somos papás tenemos también que enseñarle a nuestros hijos que debemos mantener la salud. Va a ser más costo efectivo a la larga, pero sobre todo vamos a tener una mayor productividad, que es lo más importante. Así que a cuidar la salud de nuestros huesos, ¿qué cosa, aparte del ejercicio, se recomienda? Bueno, comer bien, número uno, evitar hábitos tóxicos, controlar las condiciones crónicas
crónicas como diabetes, condiciones renales, condiciones cardíacas que hacen que la calidad del hueso, ¿verdad? La salud ósea pues se vaya a detrimentar también. Según tenemos, ¿verdad?, prótesis para los hombros, tenemos para las caderas, ¿no? Claro, hay reemplazo de cadera. De todo, de codo, de muñeca. O sea, ya hay de todo. De todas las coyunturas. Pero, y esa, el de la cadera, ese reemplazo, es un poquito más doloroso, la recuperación es un poquito más lenta. Pues todo lo contrario, si No me se diga. hace por artritis, es el reemplazo de mayor satisfacción en el mundo, el de cadera, cuando es por artritis. Si es un reemplazo de cadera por una fractura de fragilidad, la cosa cambia drásticamente. ¿Y por qué? Porque el paciente de artritis ya viene con unas disfunciones por dolor, pero es un paciente usualmente más activo, ¿verdad?, que tiene más salud. El paciente por caída tiene un hueso débil que muy probablemente no se recupere del todo. O sea, o un hueso totalmente roto, Claro. que haya que entonces reemplazar por completo. O sea, Y vienen, o sea, y esos reemplazos de cadera vienen así también de materiales que duran y ese tipo de cosas. Sí, eso es todo bastante parecido. Obviamente, en ese caso, pues la forma del implante es bien parecida a la de la cadera, al contrario del hombro, que es pues, bien parecido al hombro. O sea, que existe esa alternativa, quizás sea el último recurso, pero no tenemos que llegar a eso. No, hay que evitarlo, hay que prevenir. Exactamente, importante. Si usted mire, se dio un cantazo, siente alguna molestia en alguna de sus articulaciones, tiene algún problema, visite a su cirujano ortopeda, vaya, hágase un estudio, que pueda salir totalmente bien, qué bueno, lo aplaudimos. Pero si hay algo, a tiempo lo podemos coger, hay alternativas de tratamiento, hay alternativas de cirugías robóticas y mínimamente invasivas para que usted pueda seguir teniendo funcionalidad y movilidad, que es lo que queremos cuando llegamos a ser viejitos, podernos mover. Tener calidad de vida. Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con salud. Con la periodista Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve.